En la antigua Grecia existía una paradoja muy singular, la paradoja del barco de Teseo, o solo la paradoja de Teseo, una que explica que Teseo, vaya la redundancia, fue reparando su barco a lo largo de sus viajes, y que si en esencia este barco sigue siendo el mismo, aun cuando todas sus partes o la mayoría han sido reemplazadas. Bueno, ya no hay que parecer filósofo, ¿verdad? Todavía no consumo drogas, realmente no las necesito en mi vida. Así que primero empezaremos con la pregunta de que seguro te estarás haciendo. ¿Qué tiene que ver esto con un manga de adolescentes con superpoderes peleándose? Bueno, la respuesta es más interesante y más profunda. Bueno, la verdad es que no tanto. Así que, ¿qué les parece si con mi falta de seriedad y unos ejemplos que hasta los fans de TikTok pueden entender, analizaré, como ya había prometido en el video de Aiden, veremos lo más importante de este manga, las células Teseo. Y sí, para los que me preguntan, sí, me acordé de la contraseña. Con unas cosas tan raras y tan rancias como las células Teseo, resalta más que su origen es mucho más simple de lo que podrías pensar, y es que no nacieron de experimentos, o de aliens, o de China. Simplemente, hasta donde sabemos y nos han explicado, nació producto a una evolución humana, ya que probablemente sea debido al decadente estado en el que el planeta del mundo de Requio se encuentra, ya que faltan 100 años antes de que todo se vaya a la mismísima mierda. Hace que las células Teseo sean nada más que el último paso en la evolución del humano, descrita por Gaia como una raza débil, que aún con eso logró superar a los demás seres genéticamente superiores, hasta el punto en donde se compara estas células con un suceso de su mundo, donde las langostas evolucionaron a velocidad muy alta para adaptarse a los cambios climáticos y el camino para comer un trigo. Cabrones realmente no querían trabajar en su propio lugar y tuvieron que emigrar. Básicamente, están describiendo la situación actual de México, ¿verdad? Entonces, esto se podría considerar que técnicamente las células son solo el paso más alto que la humanidad ha logrado en su proceso de evolución, llevándolos al punto de ser casi invencibles como se describe. Pero claro, aunque más adelante se pueda decir que nacieron por otras cosas, hasta donde sabemos y lleva el manga, esto solamente sea proceso evolutivo. Y también esto resalta una capacidad curiosa de los héroes representantes que mencionaré en un momento. Ahora vayamos con lo que a la mayoría les interesa, el power scaling, los poderes, decir quién le gana a quién, decir si esta chingadera se va a Shingeki verso, pero bueno, lo importante. Lo más llamativo, las habilidades y en qué se basan. Bien citado textualmente por Gaia, estas células son las responsables de la reconstrucción del cicloesqueleto y también de las dichosas sustancias que alteran sus emociones. Pero bueno, en el apartado físico hay algo claro, estos héroes son mucho más fuertes y resistentes que cualquier humano común. No por nada durante esta parte, digamos que Gaia menciona que bueno, no importa cuánta sangre derramen, estos son capaces de seguir avanzando. La pelea va a continuar. Y esto también resalta un suceso físico del propio Aiden. Y también algo curioso que les mencioné en el punto anterior sobre las células es las máscaras de oxígeno. Y es que si revisamos el manga, la mayoría de humanos normales que no son héroes representantes suelen tener estas máscaras de oxígeno que se nos explica que son más o menos, y por la interpretación de muchos, lo que ayuda a la humanidad a respirar en el mundo, debido a que posiblemente el oxígeno esté completamente contaminado al punto de que sea nocivo para la salud y por eso se han adaptado a eso. Sin embargo, los héroes representantes y todos los que hemos visto no necesitan de estas máscaras, parece ni siquiera necesitarlas para poder respirar, y esto da un indicio más de que prácticamente las células Teseo se adaptaron al oxígeno tan horrible del mundo y hicieron que los héroes representantes evolucionaran al punto de no necesitar estas mismas máscaras. Pero lo más importante que yo veo dentro del apartado físico no solo son sus habilidades, sino que también es su resistencia física. Y es que aquí no podemos irnos sin hablar de la mayor hazaña de resistencia física que se ha visto, y es de nuestro señor lobotomía manual. Y es que entiendan que este tipo agarró una pistola y se encajó un tiro entre ceja y ceja, bueno, más bien en la sien, en todo el cráneo, y de la nada se levanta diciendo textualmente que no siente ningún dolor, solamente se siente ligeramente mareado, solo un poquito, güey. O sea, no se siente de la verga, no siente que las neuronas estallaron, no, solo se siente un poquito mareado, como si hubiese estado dando vueltas persiguiéndose a sí mismo, ¿sabes? Pero lo más importante también, aparte de las habilidades, es la resonancia, la cual, aunque no se nos haya confirmado nada, yo y un amigo tenemos la teoría de que posiblemente entre más resonancia se tenga, más variables de tu poder puedas tener,
como por ejemplo Aiden es la generación del cielo y puede usar como tres cosas diferentes, lo mismo con Diana, que no solo se limita a la tierra, a la roca, sino también al barro, la petrificación y cosas así, mientras que otros usuarios con resonancia más baja parecen estarse más limitados a cosas bastante más específicas o cosas que no son tan variables. Pero eso es algo que tampoco se nos ha podido responder, así que cuando tenga más información, tal vez haga un video más cortito. Y ahora viene el punto más interesante que a mí se me vino a la mente una vez vimos todos los combates actuales de los representantes, al menos hasta la cuarta ronda. Y es el muy curioso efecto secundario que tienen estas células, más en el apartado mental. Y es que si nos damos cuenta cuando se analiza a los héroes representantes, es más importante la curiosa forma de actuar que tienen la mayoría de los que se nos han presentado. Parece no solo cargar con traumas o con sucesos que los dejaron marcados, sino también con problemas más severos. Y esto en mi perspectiva se puede ver como una referencia a la paradoja de Teseo. Y es que tomaremos a tres de los más importantes, dos por su resonancia y uno por la importancia en esta historia, siendo Aiden, Luca y Diana. Estos tres comparten algo entre sí, no solo poseer una tasa de resonancia muy alta con las células, y hacer que esto los lleve a parecer algo muy curioso. Y es que en el caso de estos tres sucede que en medio de su combate son susceptibles a prácticamente cambiar de personalidad o forma de actuar en medio de este. Y en un caso tan extremo como el de Aiden o Diana, directamente no saber ni siquiera quién son, o tampoco parecer querer o tener elección en sus propias acciones. Aunque con Diana se puede decir que es más influencia de su madre, también hay una razón más importante, pareciendo estos dos robots que siguen algún tipo de orden. Esto se vincula con su alta tasa de resonancia, que al ocupar un porcentaje muy alto similar a las reparaciones del barco de Teseo, han reemplazado tanto su propio ser que ellos mismos son incapaces de siquiera considerarse los mismos que en el pasado. Al menos por ejemplo en el caso de Aiden. Y con Diana y Luca, con una situación o palabras, como en el caso de la cuarta ronda, ambos entran en un estado lo suficientemente diferente como para que sean cosas o personas que ni siquiera actúan como una, cambiando su forma de pelear y actuar casi siendo básicamente berserkers, que solo actúan y pelean por instinto, al punto de que ni siquiera hablan en esta situación, más que palabras simples o directamente se quedan callados. Y esta situación no hace más que confirmarse cuando el propio Luca, que para los que no sepan, Luca es el primer usuario de células TC jamás registrado, menciona que dependiendo de la persona, su personalidad también cambia drásticamente y existe el riesgo de que ya no se sepa quién o qué soy. Y eso nos hace pensar que estas células no solo podrían aumentar dependiendo de qué tantos problemas o traumas tenga el héroe, sino también son capaces de reescribir prácticamente su personalidad al completo. Y esto también se nos muestra considerando que la gente que tiene menos resonancia con las células parece mucho más decidida en sus ideales. Algunos son más ambiguos y otros, en el caso de por ejemplo Narcy, parecen estar excesivamente seguros de lo que son y de quién son y de sus objetivos, teniendo una resonancia mucho más baja que los otros anteriormente mencionados. Eso nos hace saber que sí, entre más resonancia, más probabilidades tienes de perderte a ti mismo, debido a que todo tu ser está siendo reemplazado por las células Teseo y por su propia forma de actuar en este mundo, debido a obviamente procesos naturales de evolución. Pero esto hace pensar en un dato muy triste, y es que llegar al punto en el que te haces olvidar de que en algún punto fuiste un humano, fuiste una persona normal que vive en el mundo, y que de un momento a otro fuese transformado en un arma, ya que esto es una cosa que también se menciona durante el torneo, que la mayoría de países ven a sus representantes como armas. Y eso es una cosa bastante triste, ya que no solo les hace olvidar que técnicamente siguen siendo humanos, sino que también el mundo y sus líderes les arrebataron la oportunidad de ser lo que genuinamente tenían que haber sido. Y lo que son solo niños.